Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un efeméride con historia. Antes de hablar de por qué Santiago es patrón de España, vamos a ver quién fue Santiago. Se llamaba exactamente Santiago de Cebedeo. Nació en Betsaida, a orillas del lago Tiberíades. Era hijo de un matrimonio formado por un pescador llamado Cebedeo y por Salomé. No era hijo único, tenía un hermano llamado Juan. Si hubiera que resaltarse algún rasgo de su personalidad, ese sería su valentía o temeridad, según se mire, pero siempre su gran ímpetu. Bueno, ya habéis visto que nació muy lejos de España. ¿En qué momento y por qué se establece su relación con lo que por aquel entonces se llamaba Hispania? Pues ese contacto se estableció en el año 40. En ese año desembarca en tierras hispanas. ¿Y qué vino a hacer a Hispania? Pues vino a predicar el Evangelio. Cuando termina su misión, viaja a Palestina. Sus días terminaron en el año 44, cuando el rey Herodes ordenó que lo decapitaran. Sobre esto decir que Santiago fue el primer apóstol en padecer el martirio. El rey ordenó enterrar el cuerpo de Santiago, pero su cadáver fue recogido por sus discípulos y llevado a Hispania. Sobre la llegada de Santiago a Hispania existe una historia muy bonita y que cuento en un vídeo que tengo publicado titulado ¿Por qué existe el Camino de Santiago? Os lo recomiendo porque realmente la historia está muy bien. Pero la admiración de los habitantes de la península ibérica hacia el apóstol Santiago no viene solamente de que fuera un predicador de la fe cristiana en tierras hispanas. Existe un supuesto hecho bélico que lo va a convertir en símbolo de la lucha contra los infieles, contra los musulmanes. Me refiero a la llamada batalla de Clavijo. Pero este hecho se sitúa entre el mito y la realidad. Os cuento. La leyenda dice que hubo un emir llamado Abderramán I que impuso el pago de un tributo a los cristianos. Estos tenían que pagar 100 doncellas cada año. De esas 100, 50 tenían que ser hidalgas y otras 50 plebeyas. Bien, pues ese tributo en un principio fue aceptado por el rey asturiano Mauregato, pero más adelante, en el año 842, reinando Alfonso II, se negó a seguir pagando el tributo. Los platos rotos de esta negativa los pagó su hijo Ramiro I. Este tuvo que enfrentarse militarmente contra los sarracenos. Ese enfrentamiento tuvo lugar en Clavijo, en la actual provincia de La Rioja. La situación no pintaba bien para los españoles. Los sarracenos los superaban en número, pero la noche anterior al día de la batalla ocurre algo. Ramiro I recibe en sueños la visita del apóstol Santiago. En ese encuentro, Santiago le anima y le promete su ayuda en la batalla. Al día siguiente, el rey se lo contó a sus caballeros, y estos se lanzaron furiosamente al ataque al grito de Santiago y cierra España. La leyenda sigue contando que Santiago apareció a lomos de un caballo blanco y empuñando su espada. A partir de ese momento, la batalla da un giro y Ramiro I consigue la victoria. Como os he comentado, esto es una leyenda. El historiador Sánchez Albornoz dice que Ramiro I no combatió en Clavijo y que no existió tal batalla. A pesar de todo, esa leyenda trascendió y Santiago, llamado desde entonces Matamoros, se convirtió en símbolo de la Reconquista y en protector de los cristianos frente a los árabes. Fueron precisamente los reyes de la Reconquista quienes reconocieron al apóstol Santiago como patrón de España. Y esos reyes también establecieron el voto de Santiago. ¿Y qué era esto del voto de Santiago? Pues consistía en que las tierras conquistadas debían hacer todos los años una ofrenda obligatoria de bienes a la Catedral de Santiago. Esa ofrenda se hacía en agradecimiento por la intercesión del apóstol. Y de esa ofrenda se encargaron los reyes, príncipes y el arzobispo compostelano. Esta tradición, que fue establecida oficialmente por las Cortes de 1646, a día de hoy se sigue realizando, y el día y el momento elegido es durante la misa solemne del Día de Santiago,
es decir, del día 25 de julio. Pero esto no ha sido siempre así. Desde que esta tradición se estableciera en el siglo XVII, ha habido momentos en los que no se ha tenido en cuenta. Por ejemplo, fue abolido por las Cortes de Cádiz en el año 1812. Fernando VII lo recuperó. Volvió a ser anulado por la Revolución de 1868. Fue en 1937, con Franco, cuando se volvió a recuperar fijando el 25 de julio como fiesta nacional. Y ya con la democracia dejó de ser fiesta nacional. Santiago fue declarado patrón del arma de caballería en el año 1846. El himno de ese arma de caballería termina con el grito de guerra de Santiago y cierra España. Quería explicar un poco el significado de esta frase. La palabra cierra hace referencia a la orden de cerrar el cuadro de las formaciones de infantería y de las brigadas de caballería, buscando acometer al enemigo, acortar distancias con él y entablar combate. La frase Santiago y cierra España viene a ser un grito de guerra que invoca al apóstol Santiago, ordena la formación de los soldados y clama a la patria por la que van a luchar. En el siglo XVII, durante el reinado de Felipe IV, el Papa Urbano VIII declaró patrón de España a Santiago. Pero Santiago no solamente es patrón de España, lo es también de numerosas ciudades latinoamericanas. La explicación de esto reside en que sirvió de inspiración a los conquistadores. La figura de Santiago aparecía como un trueno transformándose en un guerrero a lomos de un caballo blanco para ayudar en la conquista. Por nombrar algunas ciudades tenemos a Santiago de Chile, Santiago de Guayaquil en Ecuador, Santiago de Cuba, de Cali en Colombia, de Querétaro en México, de Guatemala, del Estero en Argentina y varias más. Y me gustaría terminar con una cita que escribió Francisco de Quevedo refiriéndose a Santiago. Escribió lo siguiente: Dios hizo a Santiago patrón de España, que no existía entonces, para que cuando llegue el día pudiera interceder por ella y volverla otra vez a la vida con su doctrina y con su espada. Y bueno, pues con esto termina el vídeo de hoy. Si te ha gustado, le puedes dar al me gusta y suscribirte a una efeméride con historia. Hasta el próximo día.